¿Qué tal? Yo soy Michelle Chaín y esto es Lo de hoy en temas económicos. Y lo de hoy es, por un lado, un tema de remembranza, no me gustaría llamarle efeméride, y por el otro, un tema de perspectiva, aunque si bien no es un tema que impacte directamente en México, me parece es de interés mundial y va a ser lo que va a estar más presente en los medios estos días si algo raro no sucede. La parte de la remembranza es que, caray, qué rápido, pero son ya 26 años del error de diciembre y la crisis del 94-95. Con la crisis del 94-95 es la última de las grandes crisis autogeneradas que tuvimos en México. La siguiente gran crisis que tuvimos, que fue la de 2008-2009, fue una crisis importada, y la que estamos viviendo hoy en día por el tema del COVID es una crisis con motivos, digamos que mixtos. Por una parte, la mala conducción económica, ciertamente, pero por el otro, desde luego, el impacto de la pandemia y la sana distancia ha generado en la economía. Pero a ver, no sé quiénes de ustedes ya estuvieran conscientes de lo que era la economía en el 94-95. Para quienes lo vivimos fue algo definitivamente traumático y de lo cual seguramente nos acordamos. Yo estaba en ese entonces en tercero de prepa y ya había decidido estudiar economía. Entonces la verdad es que fue literalmente como vivir mis decisiones en carne propia. ¿Cómo empieza esto? Recordemos que hasta esa crisis en México siempre se había tenido un tipo de cambio fijo. Y en ese sentido, el año del 94, que era el año del cierre de la administración de Carlos Salinas, fue un año muy complicado. Complicado porque, digamos que muchas de las variables macroeconómicas estaban en la tensión. Banco de México seguía defendiendo el valor del peso y empezaron a darse una serie de eventos en lo político que terminaron por contaminar de manera muy importante lo económico. Por principio de cuentas, en marzo de ese año es el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el candidato del PRI a la presidencia de la República, lo cual hace que el sistema político entre en una especie de crisis contenida. Al final del día se decantan porque su coordinador de campaña, Ernesto Zedillo, fuese quien lo sustituyera como candidato del PRI a la presidencia, un candidato totalmente improbable. Ernesto Zedillo, un cuate, la verdad es que mucho más dedicado a los números, de un perfil mucho más bajo, gris para muchos, y que al final del día terminó siendo un gran presidente que, además de recuperar la economía del país, pues permitió y dio paso a que hubiera la democracia funcional en el país. Pero me estoy adelantando. Cedillo había seguido viendo muchas presiones por la parte política. Hay que recordar que el 1 de enero de 1994 sucedieron dos hechos fundamentales para el país. Por un lado, entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso Telecán, con lo cual literalmente todo el comercio a nivel internacional se queda definido por lo que en su momento se llamó la triada, es decir, la Unión Europea por un lado, la zona Asia-Pacífico por el otro y la zona Telecán por el otro. Eran los tres grandes pilares del comercio internacional. En ese contexto, pues la verdad es que en México hablábamos ya de empezar a entrar al primer mundo y las cosas pintaban muy bien, pero esas presiones políticas empezaron a generar muchas presiones sobre el tipo de cambio. Como venía el año electoral, se toma la decisión por parte del gobierno de Carlos Salinas de no devaluar, lo cual podía haber complicado todavía más la elección. Y hay que recordar que Carlos Salinas venía de una elección muy complicada en 1988. En ese sentido, para no forzar el tema de las reservas, se empieza a tomar un instrumento financiero que había en esa época, que eran los tesobonos, pero la inestabilidad política fue tal que empezaron a salir y a salir los capitales por parte de los inversionistas, al grado que ya no fue sostenible mantener el tipo de cambio. Se tenía que devaluar, esto ya con Zedillo entrando a la presidencia. Por ahí se comete una indiscreción por parte de la Secretaría de Hacienda, donde se comunica que viene la devaluación, es decir, se avisa ex ante, y esto hace pues, que sea una corrida financiera brutal, y se viene una devaluación marca llorarás. Se fue prácticamente de 3 a 9 pesos el dólar. La tasa de inflación en un año volvió a rebotar a niveles del 50%. La verdad fue una de las crisis más fuertes que nos habían tocado. En su momento más álgido, en el segundo trimestre de 1995, ese trimestre la economía mexicana cae el 8.6%. E históricamente había sido la caída más fuerte que habíamos registrado. Un poco para que tengamos la dimensión de las cosas, la crisis de 94-95 hizo que la economía mexicana se desplomara 8.6%. El segundo trimestre de este año, la economía mexicana se cayó 19.8%. Temas de magnitudes, nunca habíamos visto algo, ni siquiera comparado con el 94-95, como lo que estamos viviendo hoy en día. En fin, esa es la parte histórica. La verdad es que creo que siempre es importante recordar
cómo se da la crisis del 94-95 es una génesis totalmente diferente a la que estamos viendo ahorita, y por eso muchas de las políticas que de repente promueve el gobierno federal parecería que están más pensadas en la crisis del 94-95 y el FOBAPROA que en la realidad que estamos viendo hoy en día. Y el tema que viene es el hard Brexit. Ustedes recordarán, en 2016, si mal no recuerdo, 2016, David Cameron, que era el primer ministro de la Gran Bretaña, un poco con el ánimo de sacudirse las presiones políticas de los aislacionistas, es decir, aquellos que no querían estar en la Unión Europea, toma la decisión de llamar a un referéndum muy confiado, porque eso lo marcaban todas las encuestas en ese momento, de que iba a ganar el que Reino Unido se quedara dentro de la Unión Europea. Se realiza este referéndum y, oh sorpresa, el 52% de los británicos vota por salirse. En ese momento se le viene el mundo abajo a David Cameron, tiene que presentar su renuncia, y en su lugar entra una también conservadora, una Tory, que se llama Theresa May. Theresa May es a quien le toca hacer, digamos, que toda la chamba ingrata para que se pueda dar el Brexit. Ella es la que va a negociar con Bruselas el tema de la salida, ve toda la parte documental, lo que son los libros blancos, los protocolos. Ella activa el protocolo de Lisboa, el artículo 50, que nunca se había empleado, que es para la salida voluntaria de un miembro de la Unión Europea, de la Unión como tal. Es decir, hace toda esta chamba ingrata, y cuando ya tiene un acuerdo con Bruselas, se voltea, va a Westminster, que es donde está el Parlamento británico, y oh sorpresa, el Parlamento británico no le acepta la negociación que ya le había aceptado Bruselas. Theresa May se tiene que voltear a Bruselas, pide una prórroga, hacen un plan B de salida, se empantana, vuelve a pasar por Bruselas, se vuelven a atorar en Londres, y al final entra un proceso de desgaste brutal Theresa May que la lleva a dimitir también. Y en su lugar entra el muy despeinado, muy locuaz, bastante iliberal, en el sentido de que es de esos liderazgos que llegan al poder por medios liberales, pero que ya una vez establecidos, pues resulta que son bastante poco institucionales, bastante poco democráticos, bastante poco liberales, y además bastante bravucón. Digamos que Boris Johnson, que era el alcalde que había sido el alcalde de Londres, y que en ese momento era el hombre fuerte del Partido Conservador, es quien entra en lugar de Theresa May, y con él empiezan una serie de ajustes y de negociaciones y de, digamos que, exabruptos para tratar de forzar la negociación, donde al final no se da. ¿En dónde estamos ahorita? Actualmente, digamos que hay tres factores muy importantes a considerar en el tema del Brexit. El primero, que se estaba resuelto de antemano, es la unión monetaria. Pero dado que Reino Unido y el Banco de Inglaterra decidieron no entrar a la unión monetaria, es decir, nunca tuvieron al euro como moneda de uso corriente, ellos se quedaron con el British Pound, es decir, con el libra esterlina. Esa parte, digamos que se va, no hay ningún problema. La otra parte, que era muy complicada, pero fue donde avanzó mucho Theresa May, es la participación de Reino Unido en los órganos de gobierno de Europa. Es decir, todo lo que es Bruselas, todo lo que es Maastricht. Ahí, legalmente, a partir del 31 de enero de este año, Reino Unido ya no forma legalmente parte de la Unión Europea. Es decir, ya no tiene absolutamente nada que hacer en estos órganos de gobierno y en el Consejo Europeo. El tercer punto es donde estamos atorados, y es el de la parte comercial. ¿Por qué? Porque ser parte de la Unión Europea le daba a Reino Unido un trato tarifario preferente, es decir, sus productos podían venderse en cualquier economía de Europa como si fueran productos locales, y en ese sentido tenía libre movilidad. Cuando Reino Unido decide salir de la Unión Europea, pierde esta posición privilegiada, y en ese sentido, si no hiciera nada, tendría que comerciar con el resto de Europa siguiendo las normas que establece la Organización Mundial de Comercio. Que lo que establece la OMC es, en promedio, tarifas del 2%. Uno diría, oye, pues 2% no está tan agresivo, pues las cosas funcionan, que es un poco lo que ha dicho Boris Johnson. Johnson, ya viéndose un poco perdido, se había ido por la brava a decir, pues si no sale, no sale, y Reino Unido está bien con las reglas de la OMC, lo cual no necesariamente es cierto. Y no es necesariamente cierto porque son tarifas que están muy diferenciadas de un sector a otro. Por ejemplo, un sector que es bien importante para los británicos y que también es importante para nosotros, y por eso me parece buen ejemplo, es el sector automotriz. Y en ese sentido, Reino Unido tendría que pagar aranceles a más o menos del 10% para poder comercializar con Europa. Reino Unido es uno de los principales actores del comercio internacional, ¿qué les puedo decir? Desde la primera revolución industrial. O sea, la historia del comercio internacional se ha escrito en inglés, y más que por los gringos, mucho más por los británicos.
y en la parte automotriz son fortísimos. De tal manera que si no se llega a un acuerdo comercial al 31 de diciembre, que es la fecha máxima para que Londres y Bruselas se puedan poner de acuerdo, se tendría que entrar vía OMC, como les decía. Entonces, todos los insumos ingleses para el sector automotriz tendrían en automático un aumento del 10%, lo cual en un año de una economía particularmente castigada estaría generando tensiones adicionales en lo que es toda la cadena de proveeduría. Algo parecido le pasa con el tema de los productos agrícolas, porque ahí tendría que enfrentar un arancel de por ahí del 35%. ¿Esto a quién le pega? Pues le pega, desde luego, a los socios comerciales. El 40 y tantos % de las exportaciones británicas van a dar a la Unión Europea. Sus principales clientes, Holanda, Francia, España, Alemania, Italia. Digamos que las economías fuertes. Es decir, Europa está muy acostumbrada a tener este comercio con Reino Unido. No se va a cambiar de un día para el otro. Y en ese sentido, el no poder negociar una salida más cordial de Reino Unido por parte del Brexit va a generar presiones de precios en los insumos para Europa. Y el otro actor importantísimo y que tiene esta relación transatlántica privilegiada con Reino Unido son los Estados Unidos. El 14% de las exportaciones británicas van a dar a Estados Unidos. Pero van a dar a Estados Unidos dentro de la sombrilla de lo que era la Unión Europea. Al salir Reino Unido de la Unión Europea, ahora tiene que negociar de volada tanto el acuerdo comercial con Europa como un nuevo acuerdo comercial con los Estados Unidos, que además están en el cambio de poderes. De tal manera que se ve complicadísimo que para el 31 de diciembre, que es la fecha límite, pueda llegar a un acuerdo comercial benéfico, y en ese sentido creo que tendremos un año que empieza con jaloneos. ¿Esto le pega a México? De manera directa no. ¿Por qué? Porque si bien tenemos tratos comerciales interesantes e importantes con Reino Unido, no es de los principales socios comerciales de México. Sin embargo, dado que Reino Unido sí comercializa mucho con los Estados Unidos y los Estados Unidos con nosotros, por ahí digamos que en una segunda derivada podríamos tener algunas complicaciones, pero la verdad es que no se ve nada que preocupe. Lo que sí llama la atención, insisto, es que la historia del comercio internacional, que siempre se había, digamos que hablado en inglés, ahorita lo tenemos con un inglés bien castigado. ¿Y por qué es tan complicado y por qué es tan complicado para Reino Unido el poder negociar la salida? Pues por la naturaleza misma de su estado. Hay que recordar que Reino Unido es una cosa muy rara para nosotros los mexicanos. Son varios países dentro de una misma soberanía. Es decir, está Inglaterra, que es un país, está Gales, que es otro país, está Escocia, que es otro país, está Irlanda del Norte, que es otro país, pero todos bajo la soberanía de la reina Isabel. En ese sentido, son varios países que, por ejemplo, Escocia votó porque sí se quedaron en la Unión Europea, pero Inglaterra no. Entonces empiezan a generar ciertos problemas. Pero la parte más compleja está en Irlanda. Porque Irlanda, toda la isla, es un país independiente, CR, pero Irlanda del Norte es británico. Irlanda sí es de la Unión Europea, pero Irlanda del Norte no. Y ahí es donde logísticamente se complica mucho el empezar a seccionar pues algo que era uno de los actores fundamentales para este proyecto que fue el de la Unión Europea. Que además es un proyecto importantísimo y que creo que independientemente de que no somos europeos, tenemos que saber cuidar. ¿Por qué? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y todas las guerras de los Luises, Felipes y todo más que se pueden inventar en Europa, siempre estudia porque los países europeos no podían ponerse de acuerdo. Y es a partir del acuerdo del carbón y del petróleo, y después el de la energía atómica, que hacen que finalmente Francia y Alemania se pongan de acuerdo en cómo van a explotar la zona minerometalúrgica más importante que tienen, que es la de Alsacia y Lorena. Se ponen de acuerdo, se dejan de pelear, y a partir de ahí se construye la que posiblemente sea la paz más duradera que ha vivido Europa. Y cuando Europa está en paz, florece el comercio. Y cuando florece el comercio, hay derrama económica, no nada más para ellos, sino para todos los que somos sus socios comerciales. En ese sentido, este experimento complejísimo que es la Unión Europea y que por lo pronto los británicos ya pusieron a temblar, creo que es algo que todos como comunidad internacional tendríamos que apreciar, cuidar y proteger. Les deseo muchas felices fiestas, que es una temporada, yo sé que es muy complicado ver a las familias, hay que cuidarnos, hay que evitar los contagios, pero que esto no sea un pretexto para que no haya amor, para que no haya comprensión, para que no haya tolerancia y sobre todo para que no disfruten de sus familias. Muchas felicidades, yo soy Michel Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos.